Bienvenidos a este episodio. En esta ocasión, exploraré contigo Sombras en la Eternidad, el viaje espiritual del Antiguo Egipto. Descubrirás de manera más detallada y clara lo que sucedía en esos tiempos remotos, entre dioses y faraones. Recuerda expresar tu aprecio si disfrutas de mi contenido, deja tu me gusta y sígueme, estoy seguro que te encantará el conocimiento que tengo aquí para compartir contigo. Bienvenidos a Historias, Tiempo Arcaico. Hace miles de años, a orillas del río Nilo, surgió una civilización que marcaría la historia con su esplendor, el Antiguo Egipto. Gobernando sobre esta tierra misteriosa estaban los faraones, considerados dioses vivientes y enlace entre los hombres y los dioses. Entre ellos, destacaban figuras como Keops, Kefren y Miserino en el Imperio Antiguo, y Tutankamón, Akenatón y Ramsés II durante el Imperio Nuevo. En el corazón de la espiritualidad egipcia estaba la creencia en la vida después de la muerte. Para asegurar la transición a este nuevo plano, los egipcios desarrollaron la práctica de la momificación. El proceso era complejo y variaba según la posición social del difunto. Creían en la existencia de un alma eterna y la importancia de mantener el cuerpo para la vida en el más allá. Anubis, dios de los muertos y señor de la necrópolis, desempeñaba un papel esencial en este viaje espiritual. Representado como un hombre con cabeza de chacal, su tarea era guiar y proteger a los difuntos. En el salón de Maat, Anubis juzgaba el alma del difunto, pesando su corazón en una balanza contra la pluma de la diosa Maat, símbolo de verdad y justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma avanzaba al reino de Osiris. Anubis no solo estaba asociado con la muerte, sino también con la protección de tumbas y el proceso de embalsamamiento. Se le ofrecían rituales y ofrendas para asegurar el bienestar de los difuntos en su tránsito al más allá. Así, la compleja religiosidad egipcia, marcada por la veneración a dioses como Anubis, reflejaba una visión única y profunda de la espiritualidad en la antigua civilización egipcia. En las orillas del Nilo, donde los faraones gobernaban como dioses entre mortales, la práctica de la momificación se convirtió en un rito sagrado. En el corazón de esta antigua tradición yacía la creencia en una vida más allá de la muerte, donde el alma, eterna e inmortal, se embarcaría en un viaje hacia el reino de Osiris. Los faraones, como Keops con su imponente gran pirámide de Giza, dejaron su huella en la historia, pero la grandeza del antiguo Egipto también residía en la fe del pueblo. En cada tumba, los rituales de momificación, supervisados por sacerdotes especializados, buscaban preservar el cuerpo para asegurar una existencia eterna. Anubis, con su cabeza de chacal, personificaba la guía en este viaje post-mortem. En el salón de Maat, su balanza decidía el destino del alma. La pluma de la diosa Maat representaba la verdad y la justicia, y el corazón del difunto, más ligero que la pluma, permitía el acceso al reino celestial. No obstante, la conexión con Anubis no terminaba en la balanza. En las tumbas, el dios de los muertos era honrado con rituales y ofrendas. Su presencia aseguraba la protección de los difuntos y garantizaba una transición pacífica a la vida eterna. Así, en las orillas del Nilo, entre pirámides que tocaban el cielo y tumbas cuidadosamente decoradas, la antigua espiritualidad egipcia florecía. Los faraones gobernaban como dioses, la momificación preservaba cuerpos para la eternidad y Anubis guiaba las almas hacia el más allá. En este tejido de creencias, el antiguo Egipto dejó un legado perdurable que aún captura la imaginación del mundo moderno. A medida que el tiempo avanzaba, la esencia espiritual del antiguo Egipto seguía tejiendo su influencia sobre la vida y la muerte. Las pirámides, testigos imponentes de la grandeza faraónica, se alzaban en el horizonte, mientras las tumbas más modestas en la vastedad del desierto albergaban los secretos de los rituales mortuorios. Anubis, con su papel central en el proceso de momificación y juicio post-mortem, se volvió un faro de esperanza para los egipcios. Las ofrendas de alimentos, joyas y oraciones se multiplicaban en las tumbas, gestos destinados a asegurar el favor de este dios de los muertos. En las noches estrelladas, se creía que Anubis guiaba las almas por el inframundo hacia la seguridad del reino de Osiris. Con el tiempo, el imperio egipcio evolucionó, sus faraones cambiaron,
pero la esencia de la espiritualidad persistió. Tutankamón, el joven faraón cuyo tesoro se descubrió en el siglo XX, se convirtió en un icono de la transitoriedad de la vida y la importancia de la preservación en la memoria colectiva. La adoración a Anubis y la creencia en una vida después de la muerte continuaron marcando la identidad egipcia. La magia de los jeroglíficos inscritos en las paredes de templos y tumbas contaba historias de la conexión entre los dioses y los hombres, de la dualidad de la existencia humana, donde la vida y la muerte eran entrelazadas en una danza eterna. Así, en la vastedad del desierto y la majestuosidad de las estructuras funerarias, la antigua espiritualidad egipcia perduró, trascendiendo el tiempo y resonando en la reverencia moderna por una civilización que buscaba la eternidad en cada rincón de su vida y su muerte. En las sombras del desierto, los templos y las pirámides se alzaban como monumentos a la fe en la vida eterna. El culto a Anubis, el dios de los muertos, se extendía más allá de las tumbas, permeando la vida cotidiana. Los sacerdotes, guardianes de los misterios de la muerte, realizaban ceremonias para asegurar la benevolencia de los dioses. La mística del Nilo se extendía a las orillas de los templos, donde se rendía homenaje a dioses como Ra, el dios del sol, y Osiris, señor del inframundo. La dualidad de la vida y la muerte se reflejaba en el ciclo anual del río Nilo, que traía fertilidad a la tierra y simbolizaba la renovación constante, una metáfora palpable de la creencia en la resurrección. Los faraones, investidos con un poder divino, eran vistos como garantes de la armonía cósmica. La construcción de monumentos no solo era un acto de vanidad, sino también un tributo a la conexión entre lo divino y lo terrenal. La gran pirámide de Giza, majestuosa en su simplicidad geométrica, se erigía como un faro de la inmortalidad. Pero la historia egipcia también estaba marcada por episodios de cambio. Akenatón, faraón del Imperio Nuevo, desafió la tradición politeísta para adorar exclusivamente al dios Atón, el disco solar. Aunque su intento de revolución religiosa fue efímero, ilustra la dinámica constante entre la estabilidad y la transformación en la cosmovisión egipcia. Mientras el antiguo Egipto contemplaba su propio destino, las enseñanzas de Anubis seguían guiando a las almas hacia la eternidad. La momificación, los rituales y la veneración a los dioses se entrelazaban en un tapiz de creencias, marcando una civilización que buscaba trascender la fugacidad de la vida terrenal. En la quietud de las tumbas y en la sombra de los obeliscos, el antiguo Egipto se revela como un mosaico complejo de espiritualidad y búsqueda de significado, donde los dioses, los faraones y el río Nilo convergen en una danza atemporal hacia la inmortalidad. A medida que los siglos avanzaban, el antiguo Egipto, con sus dioses y faraones, veía cómo su legado se entrelazaba con la arena del tiempo. Las pirámides, testigos silenciosos de la grandeza de una civilización que desafiaba la mortalidad, continuaban desafiando al viento del desierto. Con el tiempo, nuevos faraones ascendieron al trono, construyeron templos y dejaron su impronta en las páginas de la historia. Sin embargo, la espiritualidad del antiguo Egipto permaneció arraigada en la creencia en la vida después de la muerte, en la balanza de Anubis y en la sombra alargada de las pirámides que señalaba hacia lo eterno. La práctica de la momificación y la veneración a los dioses persistieron, pero como todas las cosas, el esplendor del antiguo Egipto también llegó a su fin. El tiempo desgastó sus monumentos, las arenas del desierto cubrieron las huellas de antiguas ceremonias y las historias talladas en las piedras se volvieron murmullos apenas audibles. En la quietud del Nilo, la espiritualidad egipcia, aunque perdida en las sombras del pasado, seguía inspirando un sentido de asombro y reverencia. Las leyendas de faraones, dioses y la búsqueda de la eternidad continuaban flotando en el aire como ecos de una era que trascendía la realidad tangible. Así, el antiguo Egipto se desvaneció en la bruma del tiempo, pero su legado perduró en las raíces de la cultura humana. La espiritualidad que honraba la dualidad de la vida y la muerte, la creencia en una existencia más allá de la mortalidad, se convirtió en un faro en la vastedad de la historia, recordándonos que, aunque los dioses y faraones hayan caminado entre nosotros, su esencia eterna se entreteje en la trama de nuestra propia búsqueda de significado.